Amén en Córdoba Internacional Televisión. Gracias, señoras y señores, por estar ahí visionando este programa. Les voy a ser muy sinceros a todos porque creo que la verdad es el único camino que hay que utilizar para llegar a los sitios que la vida nos tiene preparados. Por una u otra razón he ido aprendiendo que la verdad es el camino que yo intento más o menos coger para llegar a los sitios que esa vida que les comento me permite más o menos tirar hacia ese camino. Y cuando uno de los miembros de esta mesa me propuso, ya hace mucho tiempo, hacer este programa, tuve la sensación de que iba a aprender muchísimo. Cada vez que hago Amén, hoy es el programa número 6 que hacemos en Córdoba Internacional Televisión, tengo la sensación de que salgo de esta mesa mucho más preparado, con una filosofía interior de vida muy intensa y que luego lo que se habla aquí se puede practicar. No tendría ningún sentido que lo que hacemos aquí luego no lo practiquemos o no le podamos enseñar a la gente que está en la calle haciendo sus cosas todo lo que hemos aprendido en esta mesa. Es verdad que para aprender de una mesa la tienes que tener completa en todos los sentidos, y en Córdoba Internacional Televisión, cuando hacemos Amén, la mesa viene muy potente, que llama la gente joven, o lo que sería lo mismo, muy preparada. Voy a ir presentando a todos los invitados. Algunos de ellos son clásicos, otros no tan clásicos, pero muy preparados. Voy a empezar por José Luis Gómez Morales, que es sacerdote jesuita. En este 6º programa, José Luis, gracias por estar aquí. Ya un clásico en esta casa. Y gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contento de estar entre vosotros. Sí, pues hoy el tema, el ayuno, creo que te va a gustar mucho también, ¿no? Sí. ¿Sí? La primera vez que yo intervine aquí fue sobre el ayuno el año pasado. Anda, pues volvemos por esa parte que yo creo que además luego coincidiremos todos en preguntarle a Taufik Shedadi, que luego lo voy a presentar dentro de un poquito, sobre el tema del Ramadán que está a punto de suceder. Y creo que Taufik, al que voy a presentar después de presentar a Enrique, que lo tengo en la parte izquierda de la mesa, Enrique Galludo, especialista en hinduismo. Enrique, es la primera vez que estás con nosotros. Sí, pero estoy muy a gusto y es un placer estar aquí. ¿De verdad, Enrique, que estás a gusto? Sí, a mí me gusta mucho debatir y además siempre se aprenden cosas nuevas, indudablemente, y es una ocasión pues, de entrar en contacto con distintas culturas, que es en definitiva hacia dónde va el mundo, porque vamos hacia un mestizaje cultural magnífico y que cuanto antes llegue mejor. No sé si voy a parecer muy Jesús Hermida, que es un famoso periodista de televisión, pero me gusta mucho lo que me acabas de decir, porque es verdad que estamos en un pleno mestizaje. Ahora le toca el turno a Taufik Shedadi, gran compañero mío, del que yo aprendo todos los días, y es investigador en ciencias islámicas. Es verdad, Taufik, que estoy muy contento de estar contigo en este 6º programa. Un placer. Y luego aprovecharé el momento justo para que nos hables de Ramadán, porque está a punto de suceder y para vosotros, los musulmanes, es algo muy especial, ¿no? Porque tiene que ver con el programa de hoy, que es el ayuno. Exactamente, y algo que compartimos con las demás religiones. Ramadán es 9º mes que ya en nuestro calendario y es digno de recibir el más sagrado de los 5 pilares del Islam, que es este bendito mes donde se practica el ayuno durante 29 o 30 días. Y bendita la posibilidad de tener en la mesa gente tan inteligente, con tanta sensibilidad como José Luis Gómez Morales, el sacerdote jesuita, que estaba ya hablando contigo antes de empezar el programa diciendo: me encanta estar contigo, le decía a Taufik, para que me enseñes cosas, para que veamos cosas y pongamos en conjunto. La verdad es que antes lo que les he dicho a ustedes lo sigo manteniendo. Aquí se aprende muchísimo, estamos en Córdoba Internacional Televisión y se lo pueden decir a sus amigos que nos vean, que eso también nos hace ilusión. Tengo a mi lado ya al último invitado, que es Joel Llera, presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Joel, gracias por estar aquí. ¿Contento? Sí, muy contento porque me han vuelto a invitar y siempre es un placer compartir con personas que tratan de buscar una unidad en la diversidad, que tratan de alguna manera u otra llegar a un consenso desde de la vida espiritual, manteniendo su práctica, ¿no? Sus posturas. Un diálogo interesante. Pues creo que ya la mesa está establecida. Saludos pertinentes a todos. Y el tema que vamos a proponerles hoy es el ayuno. Ya se lo comentaba Taufik Shedadi, investigador en ciencias islámicas. El tema del ayuno es fundamental para conocernos un poco nosotros, saber que espiritualmente tenemos la oportunidad de llegar arriba y comunicarnos con el creador al que seguimos cada uno. Y he apuntado cositas por aquí que creo que son muy interesantes. Antes de empezar, empezaré con José Luis Gómez. Y yo he puesto por aquí cosas como técnica curativa o depurativa, protesta para algún beneficio social,
Pero lo principal es religioso y espiritual. Hablo del ayuno. En la Biblia o el Corán o la Biblia, la práctica del ayuno es defendida como parte fundamental. Desde los inicios de la civilización, el ayuno siempre ha tenido su papel dentro de la sociedad. Los fines del ayuno concreto pueden ser muy variados, espirituales, religiosos, reivindicativos, como he dicho, o terapéuticos. Es el momento, José Luis Gómez Morales, sacerdote jesuita, de que empecemos con el ayuno. En cualquier momento, si queréis participar de la opinión de otro compañero de la mesa, lo podéis hacer. Siempre os pido, por favor, que con el máximo respeto y cariño hacia los compañeros, a mí no me gustan los gritos ni nada de eso. Esta mesa no es una mesa de gritos. Lo digo siempre porque me caracteriza como profesional, no me gusta que eso ocurra, aquí no va a ocurrir. José Luis, hablamos del ayuno. Centramos el tema porque creo que es apasionante de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, pues para empezar a centrar el tema, lo primero que diría es que el ayuno en la figura de Jesús se relaciona con dos temas fundamentales que ha recogido el Islam: la oración y la limosna, que la limosna hoy día es peyorativa y paternalista, pero cuando no había un Estado social que asegurase el derecho a la sanidad y a la educación, pues entonces eran los elementos religiosos los que, compartiendo los bienes, hacían justicia. Es muy curioso que la limosna en la Biblia es sinónimo de hacer justicia, es compartir. Bueno, pues entonces el ayuno y la limosna justicia, o compartir justicia, y luego la oración van inseparablemente unidas, incluso en el mismo capítulo 6 de San Mateo, cuando Jesús habla de estas tres cosas. Es bueno que me digas esto porque Enrique, que es especialista en hinduismo, me imagino que tiene otras cosas que decir, quizás algún punto coincidente, pero yo tengo la sensación de que todos los que estamos aquí y los que nos ven querrán saber cosas del hinduismo con respecto al ayuno. Claro, el hinduismo es una filosofía y como religión pues es bastante anómala y distinta de lo que pueden ser las religiones más conocidas por nosotros. Por ejemplo, no hay ninguna... Perdón, Enrique, ¿en qué se basa la distinción de la que tú hablas? La distinción decías que es distinta a todas las demás. Distinta porque no tiene, por ejemplo, una iglesia constituida, no tiene unas jerarquías, unas autoridades que indiquen a la gente lo que deben hacer o lo que deben pensar, y no existen, por ejemplo, en el caso del ayuno, unas prácticas establecidas que sean obligatorias, ni siquiera aconsejables. El hinduismo es simplemente una serie de tradiciones, de prácticas religiosas que gentes en la antigüedad, pero no con más autoridad que otras, dicen que son espiritualmente buenas y que se pueden hacer y que pueden beneficiar a la persona en su evolución espiritual. La perspectiva, Enrique, del ayuno dentro del hinduismo, ¿cómo se vería? Pues es lo que digo, el ayuno, al igual que otras prácticas como puede ser la devoción en el templo, o la peregrinación a los lugares sagrados, o la meditación, o la lectura de los textos religiosos, no son obligatorios. Son cosas que en los libros, generalmente en los Purana, en unos libros de tradiciones, se dice que son buenas, pero que la gente puede hacerlas o no hacerlas. Y si son buenas, pues le reportarán un beneficio, y si son inocuas, pues habrán de alguna manera perdido el tiempo. O sea, no existe la obligación de hacerlos y no existe la seguridad de que sean buenos especialmente. Solo se tiene el testimonio de personas que no tienen una autoridad jerárquica porque no pertenecen a una iglesia. Entonces, la mayor parte de los hindúes, de una u otra manera, ayunan, pero si no lo hacen, no están incumpliendo ninguna norma, no están siendo mal considerados por sus correligionarios. Cuando lo hacen, ¿por qué lo hacen? Porque consideran que deben experimentar. El hindú sería una persona que tiene a su alcance una serie de recursos religiosos que no son obligatorios y que él tiene que decidir si son buenos o no. Pongamos, por ejemplo, el ayuno, o puede ser una peregrinación a los lugares santos, que se dice que es buena para el alma. Si lo es, entonces el hindú puede hacerla o no hacerla, y si no lo es, podría estar perfectamente perdiendo su tiempo. Ellos creen que son buenos son buenas estas técnicas, las hacen hasta cierta medida, y si consideran que el resultado no les es beneficioso, pues dejan de hacerlas, lo cual es perfectamente válido en ese sentido. Pues pueden hacerla de una manera reglada, en tal libro se dice que tal devoto hizo un ayuno de tantos días en tales condiciones en honor del dios tal,
y le fue muy bien y obtuvo estos beneficios, o pueden inventarse una manera y decir, pues yo lo que voy a hacer va a ser hacerlo con tales parámetros, hacerlo de esta manera, en tales días, en tal cantidad, en tal medida, o en la medida de mis propias fuerzas, sin encomendarse a nadie, generando su propio rito, por así decirlo, y asociándolo a su karma, ¿no? Que es un poco la idea central del hinduismo, de tú tienes lo que has hecho, una acción buena te va a dar un resultado bueno, una acción mala un resultado malo sobre tus capacidades evolutivas, y si el ayuno es bueno, pues te repercutirá para bien. Entiendo, Enrique, entonces, que lo hacen para que les aporte algo, ¿no? Efectivamente. Pero no hay ningún control exterior, no hay ninguna censura, diríamos, social. No eres un mal hindú si no ayunas en tu vida, o si no rezas en tu vida, o si no vas de peregrinación en tu vida. Si no haces nada, sino que te limitas a ser simplemente una persona que comparte unas ideas filosóficas de cómo es el universo, pues eres un hindú perfectamente decente, aunque no hagas ningún rito. No hay ninguna crítica social de no es practicante o no respeta unas reglas, puesto que no hay unas reglas obligatorias. Perfecto. Oye, una cosa interesante que he querido precisar, aunque en la Biblia es central el ayuno y se utiliza para multitud de situaciones, como Jesús era enormemente libre y enemigo de dictar normas y leyes, el Sermón del Monte, llamado así, no son normas o leyes jurídicas, sino principios, como lo he dicho aquí algunas veces. Es muy curioso que con Jesús, aunque la Iglesia retoma el ayuno y lo obliga, pero con Jesús están los expertos en la Biblia de acuerdo en que no hay obligación de ayunar. Jesús nunca obliga, habla de con qué elementos o con qué disposición debes ayunar, pero no manda ayunar. Taufik Shedadi, creo que es el momento de que hablemos desde la perspectiva del mundo musulmán del ayuno, porque aunque no es radicalmente diferente lo que tú nos vas a contar, creo que tiene alguna característica fundamental que lo hace pues, muy especial, ¿no? Sí, es curioso, de los preceptos islámicos más conocidos fuera ahí del mundo musulmán es el Ramadán. Si haces un estudio estadístico... Que empieza dentro de muy poquito. De muy poco, pues una semana como mucho. Es por los medios de comunicación, por la cultura en general, la gente ya el concepto de Ramadán y lo que hacen los musulmanes, aunque debo lamentar, solamente se ha quedado una imagen folclórica, la parte de la gastronomía y no se enfocan... ¿Por qué crees tú, Taufik, que se ha creado una parte más folclórica de un tema tan serio como ese? Porque en el mundo nuestro y la cultura y la civilización que domina, pues los valores materiales en una sociedad de consumo tienen mucha cabida y se venden. Si vamos a hablar de valores espirituales y prácticas religiosas, quizás no se valoran ahí en las horas de alta audiencia. La gente, quizás el fast food, fast cultura, fast valores, todo ahora es rápido. Y no sí, encaja. Pero a la vez que rápido no es nada. Pues, eso también es verdad. Estáis todos de acuerdo, ¿no? Algo rápido de lo que tenemos ahora es más bien nada, ¿no? Pasa todo como un rayo, ¿no? También por parte nuestra, los propios musulmanes no han sabido pues, propagar, divulgar sus valores culturales y religiosos. Hay que ser también un poco a saber hacer autocrítica. Taufik Shedadi, investigador en ciencias islámicas. Cuéntanos, por favor, para que lo sepa todo el mundo, ¿qué es el ayuno para los musulmanes? El Ramadán, la semana que viene, es algo para mí muy espiritual, es lo que yo percibo, ¿no? Sí, no es tan ajeno de las demás religiones. Las más cercanas, digamos la cristiana y la judía, es algo que compartimos, aunque también fuera de estas religiones abrahámicas, el espíritu del ayuno existe. A la hora debemos preguntarnos qué entendemos por el ayuno. Quizás la primera imagen mental que nos viene es abstenerse a la comida y bebida. Esas son partes del ayuno. El ayuno en su concepto filosófico, su espíritu, es abstenerse de no hacer algo. O probarse también a sí mismo, ¿no? Vivir una experiencia, no calumniar, no mentir, no hablar mal, es un tipo de ayuno, lo que los hermanos cristianos le llaman como votos de silencio.
esta abstinencia de no hacer algo, su concepto islámico se basa sobre nuestra condición humana. El ser humano no vive solo en este mundo, tiene su inicio que ha sido creado por un creador, que es Dios. Y este Dios lo ha creado por algo, por hacer una misión en esta vida, en esta tierra. Esta misión, pues, para llegar a unos resultados. El resultado más común que comparte el Islam con las demás culturas, religiones y convicciones es llegar a una felicidad. Esta felicidad en esta vida pasajera y en la otra después de la muerte, que es la vida verdadera. Siempre teniendo esta condición de siervo de Dios, porque este Dios lo ha creado. Y lo ha creado para olvidarlo o para hacer una misión noble que he dicho antes. Y de ahí, pues, anhelamos a esta felicidad. No vamos a llegar al extremo de Fausto, que va a vender su alma al diablo para conseguir esta felicidad, pero hay caminos para llegar, cauces para conseguirlo, ¿no? Para llegar a esta felicidad y para lo que ya Platón en su mundo de las ideas le llamó esta purificación. Para purificar esta alma o este ego, porque el ser humano somos de carne y hueso, somos débiles. Y para llegar a esta purificación hay varias maneras. Una de ellas es este ayuno. Y el ayuno, el Islam lo posiciona en un camino medio entre lo que son los ángeles perfectos y los demonios imperfectos. El ser humano puede optar por un camino en medio. No vamos a llegar a ser ángeles creados por Dios y son perfectos y siempre obedecen a Dios. Y tampoco no queremos caer a este materialismo, a esta cosificación de nuestro concepto como seres humanos. Exacto. Este equilibrio es esto. Claro. Y para llegar a este equilibrio, el ayuno es primordial. Es primordial porque purifica esta alma y estamos, digamos, para esta trascendencia que llegamos o que queremos o aspiramos. El ayuno es como te da esta fortaleza. Purificas tu alma y quieres trascender. Y quieres llegar no al estado de los ángeles, pero quieres elevar tu valor de ser humano. No somos solamente parte material, carne, hueso, comida, bebida, dormir y luego polvo. No, al contrario, hay que dar valor a esta vida. No solamente sobrepasa el carne y hueso, pero teniendo a Dios, nuestro Creador, y una manera de darle las gracias y agradecerle también. Qué bueno. Antes de que hable José Luis, que ha estado constantemente mirando a Taufik, y yo creo que quería entrar, y Enrique, quiero presentar a Joel Llera, que es el único que me falta. Joel Llera es presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Joel, el tema del ayuno para los Hare Krishna, ¿qué es? Cuéntanoslo. Porque sí, yo te voy a ser muy sincero, Joel, desconozco cómo es el ayuno en vuestro mundo. Sí, bueno, para el movimiento Hare Krishna, el ayuno yo creo que es un pilar de la práctica religiosa. Es un pilar, cuéntanoslo, ¿por qué? Por ejemplo, uno de los más grandes maestros de nuestra tradición decía que era una de las madres de la devoción. Y la práctica de la devoción es el centro, ¿no?, de la práctica espiritual dentro del movimiento Hare Krishna. Si bien es cierto lo que se decía acerca del hinduismo, de que en cierta medida no hay una organización jerárquica y que también es cierto que en diferentes textos de la tradición se hace especial énfasis, por ejemplo, la práctica de la abstinencia, de practicar ayuno en un día especial que se le llama Ekadashi. Eka significa 11, Dashi significa luna, y es el 11º día después de la luna llena y después de la luna nueva. Son días especialmente diseñados para tratar de entrar en comunión con Dios, ¿no?, para tratar de relacionarse más íntimamente con su todo lo que estamos hablando, ¿eh? Es curioso. Entonces, en ese día en especial, dentro de la tradición Vaishnava o la conciencia de Krishna, o el movimiento Hare Krishna, se ayuna. Y el ayuno puede estar en diferentes grados. Y, por ejemplo, existen varios textos, el Matsya Purana, Brihadaranyaka Purana, Agni Purana, o sea, una serie de textos donde se declara de que el ayuno en ese día es sumamente auspicioso, que por hacerlo uno puede garantizar no solamente la limpieza de todas las actividades pecaminosas que haya cometido, sino el progreso espiritual en dependencia del sentimiento y del humor, por así decirlo, con que ejecute ese ayuno. Entonces, también se ayuna en días especiales como los advenimientos de maestros anteriores
por ejemplo, la tradición Vaishnava, en el Bhagavad Gita se habla de que cuando quiera que haya una disminución de la práctica religiosa y un aumento de la irreligión, de alguna manera u otra, Dios se manifiesta para establecer nuevamente esos principios religiosos. Y entonces para en los volver días, a poner en marcha ese motor, ¿no? Ese motor. Entonces en los días de esos grandes advenimientos, de esas grandes personalidades o la manifestación del Supremo, se ayuna. Por ejemplo, hay Amastami o hay varios momentos del año. Entonces realmente el ayuno, además de hacerse de manera periódica, aproximadamente cada 15 días, en dependencia del ciclo lunar, también se hace en estos días especiales. Pero se considera una de las madres de la devoción para nosotros. ¿Cuánto de elementos comunes tiene esta mesa de lo que estamos hablando ahora? Parece que todo es mucho más parecido que diferente. José Luis antes estaba atendiendo, como siempre, porque es un gran maestro, José Luis estaba mirando a Taufik. Yo creo que a José Luis le encanta escuchar a Taufik, porque es un hombre que me imagino que también le pone puntos luminosos a su propia vida. ¿Qué le querías decir, José Luis, que por no interrumpirlo no le decías, pero estabas a punto de hablar? Y luego, Enrique, voy contigo. Pues estoy de acuerdo con Taufik en una palabra que yo la pensaba decir, que el ayuno viene a ser fortaleza. Justo parece que corporalmente es debilidad, pero Jesús, que fue un maestro en ser positivo con los elementos más negativos, como es darle el valor positivo incluso a la muerte, que la llama su exaltación, su glorificación, su Pascua, su hora, también la enfermedad está transfigurada por Cristo, el dolor igual, y el ayuno. Entonces, tiene una triple fortaleza el ayuno. Me fortalece a mí, fortalece mi relación con los demás y fortalece mi encuentro con Dios, mi sintonía con Dios. En eso estoy completamente de acuerdo y también estoy de acuerdo con él en cuanto que él decía que no es solamente abstenerse de comer y beber, sino el practicar una serie de que nosotros llamamos amor, que es lo que decía ya en aquel del año pasado, en aquel programa sobre el ayuno, pues yo saqué el texto de Isaías 58, que el ayuno que Dios quiere, podríamos decir el mega ayuno, sin el cual no tiene justificación el ayuno corporal, es dar de comer al hambriento, romper las cadenas del oprimido, hospedar al que no tiene techo y proclamar un año de perdón y acogida a los que lo necesitan. Perfecto. Enrique, antes te tuve que parar un momentito porque quería hablar. José Luis, es el momento. Está muy bien. Lo que ha dicho Taufik me parece excelente. Coincido con él en esa idea del ayuno como una técnica de búsqueda de la purificación del hombre. Pero tengo una pregunta. ¿Existe en el islamismo, en la noción del ayuno, ese elemento de mortificación? De voy a sufrir en este sentido, privándome de comida, de agua, de algo, por alguna causa superior, porque es un sufrimiento que yo voy a ofrecer a Dios y eso de alguna manera entraña algún mérito religioso. Eso es una cosa que me gustaría saber porque es uno de los grandes... de las grandes curiosidades que tiene para mí la religión, ese punto negro fantástica curiosidad para esta mesa. De cómo los dioses pueden querer que los humanos suframos y se lo ofrezcamos. Nunca lo he entendido mucho. Quizás esto más o menos en los hermanos cristianos y sobre todo católicos, el concepto del ayuno como algo penitenciario, sobre todo lo que ha hecho Jesús en el desierto y las tentaciones que nos contó San Mateo en su Evangelio. Pero el islamismo, según la RAI, es algo malo, según el Islam. Porque según la RAI, el diccionario de la RAI académica clasificó el islamismo como una doctrina política de terrorismo y tal. Aunque a nivel léxico, el islamismo viene del Islam. Para mí no lo es, entonces yo me refiero... no, es que para nuestros telespectadores... Porque ¿Gente tan inteligente puede decir eso? Sí, si te ahora consultas el diccionario de la RAI académica, el Islam es algo bueno, el islamismo no. El islamismo es el fenómeno político o terrorista, no sé. Ismo es el sufijo que se usa para hablar de la teoría que explica... Exacto. Por tanto, es natural incluso y lo he usado con la mejor de mis intenciones, evidentemente. Y Enrique, no es para ti, es para nuestros telespectadores. telespectadores y lo peor es islamista.
musulmán es algo bueno, pero si vas al diccionario de la RAE, islamista entra en estos términos. ¿Y la RAE deberá rectificar? Pues la verdad que sí, a veces consulta por lo menos con nosotros. Y creo que esto es... Vete a la raíz y sabrás de qué va. Claro, porque nuestros hijos consultan estos diccionarios. Los medios de comunicación lo copian directamente y está haciendo bastante daño. El concepto del ayuno en Islam es muy importante. Es uno de los 5 pilares. El Islam ha sido edificado sobre 5 pilares y uno de ellos, después del testimonio de fe, declarar la unicidad de Dios y viene la oración. Después viene asaque, es esta parte que debemos dar a los pobres y los necesitados como acto de culto y adorar a Allah. No es una generosidad que tenemos que dar a los pobres, no, al contrario. Y el cuarto pilar es el ayuno. Ahí donde, para entender la importancia que tiene el ayuno para nosotros, estamos adorando a Allah, no estamos recibiendo, no estamos haciendo un acto de expiación por cometer un pecado y debemos entrar en lamentarnos y arrepentirnos. No, al contrario, lo estamos haciendo por 3 cosas. Por llegar hasta el Corán lo llamo taqwa, es temer a Allah subhanahu wa ta'ala, al Dios, a nuestro Creador, y para amar a Dios, nuestro Creador, y tener esta esperanza en Dios. Cuando adoramos a Allah, que es la palabra árabe que dedicamos a Dios, porque Allah en árabe no tiene ni plural ni femenino. Por eso siempre intentamos la palabra Allah, aunque Dios estamos más o menos en los mismos conceptos. Incluso hasta el profeta Muhammad, la paz sea con él, antes de ser designado como profeta, ya hacía este tipo de ayuno. Se retiraba en una cueva a unos 11 y 10 kilómetros de la ciudad de Mecca y ayunaba durante este mes lunar. Nosotros ayunamos en el 9º mes, tenemos 12 meses lunares, en el 9º que se rige por la luna, no por el calendario. Que tiene que ver con la luna de la que hablaba Joel, ¿no? Todas las religiones, sobre todo su base es lunar. Los judíos, los cristianos, aunque después por razones del Imperio Romano y otros intereses políticos y económicos hubo ciertos cambios. Incluso es más natural también, o sea, un calendario lunar es más natural que el calendario. Es esta armonía que no solamente el Islam reivindica este equilibrio entre el Dios, el ser humano y el universo incluso. Hay que siempre estar en permanente o constante armonía. Otro dato es importante. Cuando el Islam trata el ayuno, lo trata algo para acercarse a Dios. No como si yo soy culpable de algo y debo ayunar para pedir perdón. No, al contrario. 3. Todas las obras en la tradición islámica, Dios nos habló de las recompensas. Si tú rezas, tendrás. Si tú practicas algo, una buena acción, tendrás. Cuántas recompensas hasta entrar en el paraíso. En el ayuno no sabemos, porque es infinito. Hasta los propios ángeles que se encargan de registrar nuestras obras, cuando llegan a la hora del ayuno, mira, estos fieles han ayunado. El ayuno obligatorio, que es de Ramadán, y tenemos otros tipos de ayunos durante el resto del año que son voluntarios. La recompensa hasta los propios ángeles no saben de tan grande e importante es el ayuno. Por eso tenemos un dicho que el ayuno solo me pertenece a mí. En este caso Dios está hablando y yo recompensaré por él. Este es el concepto del ayuno que compartimos incluso con los judíos y los cristianos. Un dato curioso que tenemos cuando Dios habló del ayuno, habló de la Virgen María, la paz de Allah sea sobre ella. Cuando sabemos la historia, la Virgen María teniendo un hijo, pues los israelitas y los judíos le preguntaban, oye, ¿cómo nació este niño? ¿Quién es su padre? Ella, como dice el Corán, Inni nazartu lirrahmani sawma, he prometido al Dios, al misericordioso, ayunar. En este contexto habla del ayuno de no hablar. Y los judíos siguen preguntando, ¿y este niño? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Y quién es su padre? Después ella, pues, les decía con la mano, preguntar al niño. Y los judíos se quedaban, ¿cómo vamos a hablar con un niño recién nacido? Y ahí hubo el primer milagro de Jesús, la paz de Dios sea sobre él. Habló. ¿Y cuál es la primera palabra que dijo? Dijo salam, que es la paz. Y esto es importante. Estando en ayunas, estando en paz contigo mismo, con tu Creador, con el universo,
la naturaleza es importante. Esto, si no lo pruebas, no lo vas a sentir. Señoras y señores, lo que está comentando Taufik Shedadi sería algo así como establecer una frecuencia con lo más alto para demostrar que tú te puedes comunicar y que puedes dar lo mejor de ti. Joel Llera quería decir algo, pero quiero pasar a publicidad. Quiero que esta mesa siga incandescente como está. Estamos todos muy interesados en lo que está pasando. Joel, no te preocupes que tu papel vendrá ahora a preguntar. Empiezan las interconexiones. Enrique ya le preguntaba a Taufik y José Luis siempre muy atento a lo que ocurre en la mesa. Joel, unos segundos, vamos a publicidad y volvemos. Amén. Esto es Córdoba Internacional Televisión. Córdoba Internacional Televisión, amén. Estamos con esta mesa de trabajo hablando del ayuno. Antes de que hablemos del ayuno, Joel quería decir una cosa. Antes mi pregunta es si se te ha roto el móvil cuando se ha caído al suelo. Espero que no. No. Se ha oído, menos mal que parece ser que no se ha roto. Joel Llera, que es, como antes he dicho, presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Estabas deseoso de hablar, Joel. Sí, hay varios puntos que me gustaría dejar claros, ¿no?, respecto a la tradición y que creo que pueden ser útiles para todos. Un punto que siempre que se habla de algún grado de austeridad, sobre todo en esta sociedad que cada día es menos austera, ¿no?, cada día buscamos la manera de movernos menos para hacer las cosas, genera cierta polémica, ¿no?, en el mundo actual. Y todas las tradiciones han pasado por una búsqueda, por un intento de, a través de la austeridad, desapegarse de asuntos corporales y tratar de entender el interior, tratar de entender quiénes son y la relación con el Supremo. Pero, por ejemplo, en el Bhagavad Gita se dan diferentes grados de esta austeridad y se establece, por ejemplo, que la austeridad que se hace como una necedad, como una tortura a sí mismo y que provoca el daño a los otros, se dice que está en la modalidad de la ignorancia, o sea, que no es una austeridad que conlleva al desarrollo o al crecimiento espiritual. Una austeridad que se hace más bien por orgullo, por respeto, por honor y buscando adoración, se dice que está en una modalidad más pasional y no es estable ni tampoco perdura en el tiempo. Tampoco es la ideal. Y la que se establece como ideal es la que Taufik de alguna manera u otra estaba tratando de mostrar, ¿no? Aquella que está basada en una fe trascendental, sin esperar un beneficio alguno y simplemente buscar una conexión con el Supremo. Comunicación, sería, ¿no? O sea, entonces, que está en una modalidad de la bondad y es la que se recomienda para el progreso espiritual. Incluso, por ejemplo, dentro de nuestra tradición, el hecho del ayuno, o sea, uno no puede verlo como una autoflagelación, porque realmente, o sea, dejar de comer algo durante un determinado periodo de tiempo no creo que sea una autoflagelación, no creo que sea un daño al cuerpo, incluso puede ser beneficioso desde el punto de vista de la salud de la persona, sino que lo que más importa es el sentimiento con que uno lo haga, ¿no? La sensación y el sentimiento de espiritualidad o de rendición con que la persona lo realice. Es como, por ejemplo, externamente puede que un asesino y un cirujano sean muy parecidos. Ambos tienen la cara tapada, ambos tienen un cuchillo en la mano, ambos están manchados de sangre, pero uno está salvando y el otro está destruyendo, ¿no? Igual, externamente puede que dos personas que estén haciendo ayunos se parezcan mucho, pero uno está realmente progresando espiritualmente y el otro está destruyendo su progreso espiritual en dependencia del humor o de la modalidad con que lo hagan. Y otro punto interesante del cual hemos hablado es del hecho de que el ayuno no solamente tiene que ser alimenticio, ¿no? Dentro de la cultura védica existe algo que se llama manua, que es ayuno de palabras, o sea, que ha aparecido en la mesa. Que ha aparecido también en la mesa, pero que incluso, por ejemplo, uno de los principales maestros de nuestra tradición decía que más importante de no decir nada es decir aquello que realmente pueda ser beneficioso. Hablar acerca de cómo hacer progresar a otros espiritualmente. Y un ayuno que en determinadas ocasiones los practicantes nuestros intentan tomar como voto es el ayuno de críticas. O sea, el tratar de no criticar. O sea, el tratar de tomar un voto durante una cantidad de tiempo
de no hacer críticas. A veces es muy difícil. El otro día me gusta, claro, sí, a una crítica sí, pero de vez en cuando somos demoledores con las críticas. Es verdad que pero hay críticas y críticas. Claro. Pero bueno, por un tiempo, Sí. o sea, ese espíritu de tratar de no predicar sería interesante. Y me comentaba que un día fue a tomar el voto y que justamente cuando estaba diciendo hoy no, a partir de hoy durante estos 5 días voy a tratar de no, en ese momento alguien le pisó el pie y ya enseguida iba a criticarlo, ¿no? Decía, voy a se dio cuenta de que estaba haciendo lo mismo que decía que no iba a hacer, ¿no? Antes de tomar el voto ya lo estaba haciendo, ¿no? Pero dijo, bueno, aún así voy a tratar de hacerlo, a ver hasta dónde puedo. Pero en esta mesa, Joel, en esta mesa a todos los invitados tengo la sensación de que la interpretación de cómo se mueve el mundo es fundamental porque cada uno lo ve de su manera. Enrique, antes quería proponer algo que tenía apuntado que no sé si coincidía. Dice, si coincide con lo de Joel, seguramente no lo voy a decir, pero a lo mejor no coincide, no exactamente. ¿no? Por favor. Yo quería simplemente recalcar 2 actitudes que tiene el hindú cuando hace un ayuno. No es que no se hayan mencionado antes, pero para ellos son especialmente importantes. Uno es su uso como una técnica de autocontrol. O sea, ya no es tanto el que ayunes de alimentos o de palabras. La idea es que es difícil, hacerlo requiere una concentración y desarrollas unas capacidades para luego tener tú un mayor autocontrol que te sirve para todo tipo de cosas. Entonces sería pues como una técnica de yoga mental o de control, ¿no? Concentración. Cuando se hace, por ejemplo, el ayuno de palabra, el mon que se ha hablado, ¿no? El silencio, no se hace tanto para no interferir en el mundo exterior, sino para también recargar energía, ¿no? Y para hacerlo. Eso sería una de las vertientes. Y la otra es que evidentemente el cambio de alimentación, sea el que sea, o reducción de cierto tipo de sustancias, pues produce un cambio, aunque sea temporal, en tu cuerpo y te puede dar una predisposición más mística o en que estés más abierto a otros aspectos más sutiles, ¿no? A menos digestión, pues estás menos apegado a la tierra y con más capacidad de percibir otras cosas o de entender las cosas en un plano espiritual. Y esos son objetivos que tiene el hindú cuando hace, ya digo, voluntariamente este tipo de prácticas. Y luego habría también que hablar, porque lo has mencionado antes de una manera muy interesante, del ayuno reivindicativo, porque hay modalidades incluso modernas como el propio Gandhi, que lo convirtió en un arma política y no sé yo si muy ética, porque en definitiva cuando él ayunaba para que la gente hiciera lo que él quería que hicieran, pues les estaba haciendo un chantaje emocional. Sin embargo, fue una cosa muy respetada por una persona que era considerado no solamente un político hábil, sino casi pues prácticamente un santo, ¿no? por su pureza en su vida y por sus actividades, ¿no? Entonces se podrían decir muchas cosas. Se están aportando muchas cosas. Creo que es el momento, José Luis, por el movimiento de las manos. Sé que estás en plena actividad. Por favor, dinos lo que piensas. Bueno, con respecto a esas 3 fortalezas, pues voy a subrayar alguna cosa. Me parece que frente a uno mismo, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que es un autocontrol, que es un dominio, que es un experimentar la posible robustez de la voluntad si me lo propongo y con la ayuda de Dios. Y además, pues, en segundo lugar, con los demás ya he dicho que los santos padres... Ya he dicho algo, pero quiero añadir esto. Dije lo de Isaías, que el auténtico ayuno era socorrer al hambriento y acoger al desnudo y al que no tiene techo y tal, o al peregrino. Y los santos padres, en esa línea, yo relaciono el ayuno con esa tercera parte de la humanidad que pasa hambre, que se acuesta sin comer. Entonces los santos padres, los santos de los primeros siglos cristianos, decían una cosa muy interesante, que el ayuno no es solo no es en absoluto para que tú te sientas mejor, como Cristo condenó, para que te creas autosuficiente o presumas de ser bueno y ayunar, como Jesús rechazó y dijo, perfuma tu rostro y lava tu cara y pon alegría en
en tu vida para que los demás ni se enteren que has ayunado. No era una vanagloria en un mundo que era muy religioso. Entonces, no solamente se trata de evitar lo negativo, sino que decían los santos padres que se ayunase para que el dinero que has ahorrado al no comer lo puedas dar en alimentar a los necesitados. Que es o sea, otra forma de ayuno. Un ayuno social muy interesante en este mundo hambriento, en su tercera parte o tal vez casi la mitad de la humanidad. Eso es muy interesante, pero esa noción casi que se ha perdido. Se ha perdido y la Iglesia ha sido un poco culpable cuando con un poco de dinero, yo me acuerdo todavía de pequeño, si pagabas la bula de la cruzada, que era un donativo que dabas a la Iglesia, ya te permitía no ayunar. O sea que el pobre... José Luis, nunca lo he entendido. Me lo han intentado explicar y nunca he entendido que para que pagues un dinero y que puedas hacer lo que está prohibido, ¿no? Lo que está prohibido no tiene mucho sentido. Pasó lo que pasó. Bueno, también hay una cosa muy interesante, y es que en esa sustitución la Iglesia también últimamente ha sustituido el ayuno precisamente por dar un donativo a, qué sé yo, a Cáritas o a ACNUR o a cualquier institución que ayude a necesitados o víctimas de una inundación, un terremoto, ¿no? Y en ese sentido, o también sacrificarse de no beber o no fumar. O sea que le ha dado una especie de suplencias de ayuno con otras cosas positivas. Creo que es el momento justo. Me vais a permitir, todos los que estáis en la mesa y la gente que está viendo Córdoba Internacional Televisión y este programa Amén, que además estoy disfrutando de forma especial en este sexto programa. Es algo que vengo contemplando en los últimos tiempos, Taufik, y me gustaría que se lo contaras tanto a la mesa como a la audiencia de esta casa. Cuando habláis de Ramadán, habláis de la ilusión de Ramadán. Esa es la percepción que yo tengo. No es un ayuno que va a venir próximamente, es la semana que viene concretamente cuando llega, sino la ilusión por hacer ese ayuno en Ramadán. Estáis deseando que llegue. Sí, es el proyecto anhelado por todos los musulmanes. Alguien que esté viéndonos ahora mismo dirá, ¿cómo es posible que estén anhelando que llegue el ayuno para no poder comer y estar débil todo el día, ¿no? Al contrario, es que el ser humano en su camino de día a día para llegar al Dios, al Creador, a complacerle, pues hay momentos de subidas y bajadas, espiritualmente hablando. Por eso el Islam pues, nos ha dedicado unas paradas para cargar nuestra fe, nuestra devoción. A veces la fe aumenta y a veces pues, disminuye. Una de estas paradas, tenemos paradas a diario, tipo los 5 rezos que hacemos. Son unos momentos de felicidad, de espiritualidad que robamos a esta vida materialista, tecnológica, y así un poco cargamos estas baterías. Me gusta mucho, vida materialista, tecnológica. Me gusta. Sí, nuestra sociedad de consumo. Y los viernes, otro momento que robamos a esta vida tan rápida, y uno que es anual, que toca ahora, que es el sagrado mes de Ramadán. Los musulmanes por tradición llevan 6 meses teniendo esta ilusión. ¿Cuándo? Y cuando llega este mes pasan 6 meses pidiendo que Allah acepte esta obra, esta gran obra. Es curioso lo que estás diciendo ahora. Es importante para se acaba y vuelve a renovarse las ganas de que vuelva. Claro, porque es que decimos en un dicho, si no experimentas algo, no puedes materializarlo en palabras. Ramadán es una experiencia, como decía aquel cantante, una experiencia religiosa. Hay que vivirla para sentir de los valores que estamos hablando. Yo tenía amigos de aquí que han ayunado un día, 2 y 3. Hay uno que se atrevió hasta casi todo el mes. Y no era musulmán, pero quería saber estos valores. ¿Qué dijo? Que para él era una experiencia sin, la verdad, no tenía palabra. Se ha sentido pues ágil, se ha sentido más limpio, se ha sentido a nivel de salud incluso. Incluso otro que dejó de fumar, aprovechado, pues si vas a estar no sé cuántas horas durante el día, abstenencia total. La ayuno islam es total, ni siquiera agua. Y la gente pregunta, ¿ni siquiera agua? No se puede tomar nada. Es abstenerse. El término jurídico del ayuno en el Islam es abstenerse a cualquier tipo de comida, bebida y relaciones matrimoniales, desde el alba hasta la caída del sol. Esto durante un mes. Durante la noche ya se permite. Pero no hay que entender que durante la noche, solo al ocaso hay que... No.
digamos, orden espiritual. Un cierto equilibrio. Equilibrio, es importante. Pero la noción más básica durante este mes, para saber el secreto de esta ilusión que tú preguntabas, es que en este mes ha sido revelado el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, junto con los demás. Aunque tenemos una tradición que incluso todos los libros sagrados han sido revelados en este mes de Ramadán. El Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, los Salmos, la Torá. Es una tradición que tenemos nosotros, no sé si coincidimos con los hermanos cristianos o judíos, pero es un mes sagrado que siempre ha sido elegido por Dios para revelar sus mensajes, sus libros a los profetas y los mensajeros. Pero lo importante, ¿cuál es? El Ramadán, el cielo hace una comunión con la tierra, lo divino con lo humano. Baja la palabra de Dios, desciende hasta la tierra. Mohammed, nuestro profeta, habla en términos de palabras divinas y nos transmite a nosotros. Yo ahora al ayunar y recitar el Corán estoy haciendo lo mismo que hacía Mohammed. Me estoy elevando mi estatus espiritual. Y esto lo queremos un poco desconectar con esta vida material. Es este mes donde nos brinda esta oportunidad. Claro. Y de ahí hay que saber bien aprovecharla con un programa desde el primer día del mes hasta el fin del mes. Nuestros místicos musulmanes, que a veces coinciden con los místicos, sobre todo cristianos y judíos, dicen que el hambre, pasar hambre, no es un castigo, una autoflagelación, ni mucho menos, es un río donde nadan los ángeles. Y ponerte hasta la saciedad es un río donde están los demonios. ¿Dónde quieres situarte tú? Son términos muy espirituales. En este Ramadán hubo contacto entre el cielo y la tierra. Y este contacto se renueva. Es otro mensaje que tenemos en Ramadán. Y esto es lo que queremos brindar a la civilización occidental, que ha roto con este cielo. Ya desde la Ilustración Dios ha muerto. Ya no hay contacto entre lo espiritual y lo material, entre el alma y el cuerpo. Se separó. Esto es importante. Se trata de renovar, ¿no? Exactamente, para llegar a este estado. Ayunamos, ¿por qué? Porque Dios dijo, para tener taqwa, para tener este estado de fe, de imán, de espiritualidad. Y es importante. La pregunta, después de ayunar este mes, ¿es solamente hemos dejado de beber y comer y pasar las noches enfrente de la tele, o hemos tenido este autocontrol de nosotros mismos? Yo, la verdad, haciendo los 5 pilares del Islam, todo el mundo se entera. Si voy a la mezquita me vas a ver. Si voy a entregar dinero a los pobres, la gente se entera. Si voy a la Meca se entera. Pero el ayuno solo lo sabe Allah, solo lo sabe Dios. Te puedo dar aquí la cara, estoy en ayuno. Más íntimo, más privado. Pero solo lo sabe Dios. Este autocontrol y autoestima es digamos, el resultado de este seminario que va a durar un mes. Y luego los resultados. Se explica bien Taufik. Enrique, Joel, José Luis Taufik, mientras estaba hablando de Taufik, él hablaba antes de una experiencia religiosa y citaba una canción. Yo estaba apuntando aquí el nombre de otra canción que se llama Escalera al cielo, que es una sensación que me va dando constantemente, ¿no? Que el ser humano busca escaleras al cielo y busca cualquier manera para comunicarse. Enrique, seguimos con el tema del ayuno. Seguro que te has apuntado a muchas más cosas. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Taufik? Es interesantísimo y vamos, estoy de acuerdo con él. Se ha dicho antes, ¿no? Las religiones coinciden en muchas más cosas de aquellas en las que difieren. Simplemente hay, pues eso, modalidades, ¿no? Ya he dicho que el hinduismo es una forma de religiosidad muy peculiar, porque a diferencia de otras religiones tiende a romper el principio de autoridad. Puede haber libros respetados o no respetados, puede haber maestros respetados o no respetados, no es necesario. Incluso el Buda, antes se ha mencionado la idea de Dios que encarna de vez en cuando para dar un mensaje, para reconducir. El Buda es la persona que los hindúes y los budistas consideran el último o uno de los últimos maestros esenciales. Dice algo tremendo, dice, no te creas nada, por mucho que lo digan los sabios, por mucho que esté en los libros, aunque la gente lo crea generalizadamente, aunque lo hayan creído durante miles de años, no te creas nada hasta que tú mismo no lo vivas, hasta que tú mismo no lo experimentes. O sea que está de alguna manera diciendo, la religiosidad es un proceso individual, en donde el principio de autoridad de los sabios sabían
nos lo dicen y nos lo creemos, no funciona siempre, que cada uno debe seguir su camino, cometer sus propios errores. Y experimentar. Experimentar, funcionar un poco con el método científico, ¿no?, de la prueba y el error. Yo hago esta práctica religiosa y si no vale para nada, pues he perdido mi tiempo, o incluso si es negativa o si es mala, pues he creado una mala consecuencia, y tengo que vivir de una manera muy personal mi religiosidad, ¿no?, y buscar el propio camino. Esto es en donde el hinduismo pues es un poco distinto, y a la hora de tomar cualquier práctica, la oración, la peregrinación, la meditación, lo que sea, en este caso el ayuno, pues difiere un poco, ¿no? Joel. Sí, a ver, yo respecto a lo que dijo Taufik, lo que me llevo es, o sea, mantengo mi posición respecto al ayuno. Una de las frases más famosas del fundador de nuestro movimiento en Occidente es "Fast is a fest", o sea, ayunar es como un festival. Entonces, y realmente es un festival desde el punto de vista espiritual. Es una frase muy bonita, ¿eh? Sí, sí, realmente es una frase con mucho sentimiento. Y respecto a lo que decía Enrique, hombre, en la tradición de la cultura védica, cuando uno se pone a ver, existen sampradayas, escuelas, y aunque hay, digamos, ramas que intentan, digamos, a veces crear, o sea, se crean ramas independientes a esas escuelas tradicionales, como que la importancia de seguir los cánones establecidos por las personas que han obtenido la realización es muy importante, porque la mente te puede estar haciendo un juego muy interesante en eso, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, ayunar si yo no, lo único que estoy pasando hambre y no veo ningún beneficio, ¿no? Los beneficios no solo vienen a corto plazo, también hay un beneficio que puede venir a largo plazo y que tú no puedas ver. Y por otro lado, realmente digamos que la práctica espiritual a veces los beneficios no son tan inmediatos. Por ejemplo, en mi vida personal, yo recuerdo los primeros ayunos y para mí no hay un beneficio especial en ellos, pero ahora cada vez que, digamos, que el ayuno realmente lo hago de manera consciente de lo que estoy haciendo y tratando de que no prime tanto esa autoflagelación del cuerpo. Joel, ¿cuándo pasa eso? Hombre, realmente hay una conexión. Tú primeramente sientes el autocontrol, es algo que te ayuda a vincularte mejor con Dios. No es algo de ego falso, sino es el hecho de establecer una relación más íntima con el Supremo y poder tomar decisiones con una mayor facilidad, ¿no? De qué es lo que es beneficioso para progresar espiritualmente y qué es lo que no lo es. Entonces, realmente hay algo que uno, y además sientes una conexión, te sientes mucho más concentrado a la hora de orar o de rezar, sientes una intensidad espiritual diferente, o sea, es muy, muy especial. O sea, yo invito a todas las personas a tratar de hacerlo. No se lo van a creer ustedes, no os lo vais a creer, pero casi prácticamente estamos llegando al final. Prácticamente una hora de televisión intensa. Si Enrique estaba levantando la mano, si quieres empieza tú, Enrique. Si no... Va a ser cortito todo lo que digamos, pero quiero un balance final del tema del ayuno, que sacáis en conclusión de lo que hemos hablado aquí, y si esta experiencia que hemos tenido va a servir para que seamos un poco mejores cuando salgamos aquí. Empiezas tú, Enrique, si quieres va Joel, Taufik y José Luis, y acabamos ya, porque efectivamente el tiempo se nos ha echado encima. Sí, yo espero que seamos mejores cuando salgamos de aquí y que tengamos una visión más amplia y más variopinta de las posibilidades que el ayuno da, no únicamente en esa forma de mortificación o de privación que puede ser desagradable, sino como los distintos aspectos enriquecedores que hemos mencionado aquí y que se pueden entender, ¿no?, de este tipo de prácticas. Gracias, Enrique. Joel. Yo lo que creo que debería quedarse es que, independientemente de la austeridad que uno realice, lo más importante, al nivel que uno pueda, o sea, al nivel que uno pueda, lo más importante es el sentimiento con que uno lo esté realizando, de realmente, si yo estoy aquí y aquí está el estado ideal, ir siempre progresando hacia el Supremo y con un sentimiento sincero. Para mí gracias, Enrique. Joel, Taufik. Hubo un debate entre nuestros sabios, ¿cuál es el acto de adoración más importante que tenemos en el Islam? Entre varias teorías se quedaron al final con dos, el ayuno o la peregrinación que se hace a la santa ciudad de Meca. El ayuno es más porque están todos los 5 pilares presentes. Creímos en un Dios, ayunamos... ¿Estuvo por encima del ayuno? Según este sabio, y tendrá sus razones. Es un tema más o menos teórico. Todos son pilares de Dios y debemos acatarlos y cumplirlos según nuestra capacidad, por supuesto. Pero el ayuno es tan importante porque los 5 pilares que hemos mencionado están presentes. Creemos en un Dios,
ayunamos por devoción, no por una coacción, ni mucho menos sufrir o autoflagelación. Oramos, hay un rezo especial que se añade durante este mes, los tarawih, durante las noches, todos los días. Y damos al final del mes zakat, una zaki, por cada persona. Hay que dar, en España se ha calculado 5 euros por persona, se entregan por adoración a Allah, a los pobres y los más necesitados. Y al final nos dirigimos todos a una gran fiesta. La gran fiesta, tenemos más o menos 2 importantes al año, el fin de Ramadán es una de estas 2. Pero el ayuno y su concepto, y termino, hay 3 tipos de ayuno que la gente debe entender. El ayuno, digamos, básico, normal. Hay el ayuno que sube un poquito de la élite, y luego tenemos el ayuno de la élite y la élite. El ayuno normal y básico es abstenerse a cualquier tipo de comida, bebida y relaciones matrimoniales. El ayuno de más categoría es el ayuno de nuestros sentidos. La boca debe ayunar, no mentir, no difamar, no calumniar. La nariz, los ojos, no ver cosas obscenas, los oídos, no escuchar cosas, las manos no deben cometer injusticias, los pies no debemos ir a sitios, digamos. Y esto es lo más importante. Y luego, el ayuno por excelencia es el ayuno de nuestros corazones. Y esto ya muy poca gente llega a este tipo de ayuno. Que tu corazón solamente tiene presente a Dios, al Creador, y quieres complacerle por amor a Él. Esto es muy importante. Gracias, Taufik. Fuera de tiempo ya estamos, Solís. Un titular sobre el tema del ayuno. Pues sería difícil, pero en fin, yo digo algo importante, que estoy de acuerdo con todos vosotros, pero que es fundamental en el cristianismo, que Jesús no obliga al ayuno, pero el ayuno tiene tales valores que precisamente, si algo adolece en las religiones, es haber impuesto normas, leyes, y en cambio, de acuerdo contigo, estoy en que Jesús traspasa la responsabilidad a cada ser humano para que experimente, que tú decías sentir la experiencia religiosa, y todo lo que nos lleve a esa experiencia, que es amor y fortalecer mi yo auténtico, la relación con los demás y con Dios, viva el ayuno. Que viva este programa. Creo que así tenemos que acabar. Gracias, señoras y señores. Córdoba Internacional Televisión. Amén. Qué mesa tan intensa, cuánto hemos aprendido. Hoy estamos fuera de tiempo, pero valía la pena escuchar que a veces personas como yo cuando tengo la oportunidad de estar solo en una especie de ayuno, aunque sean 5 minutos, digo que prefiero ser esclavo de mis silencios que de mis palabras. Así que hasta la próxima. En televisión se dicen muchas cosas, espero que todas sean certeras. Si nos hemos equivocado en alguna, perdónennos. Hasta la próxima. Adiós.